El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de las torres de cristal de Nueva Ginebra, mientras el presidente Marcus Cole caminaba por los jardines del cuartel general de la Federación Terrana. Los pájaros cantaban en los árboles que bordeaban los senderos y el aire olía a flores que habían sido cuidadosamente plantadas desde una docena de mundos diferentes. Era difícil creer que 300 años atrás, este mismo planeta había estado cubierto de humo y fuego por guerras interminables. Marcus se detuvo ante un muro conmemorativo donde los nombres de los últimos soldados caídos en combate estaban tallados en piedra negra. Las fechas eran todas del año 2087, cuando la humanidad finalmente había depuesto sus armas y elegido un camino diferente. El nombre del abuelo de su bisabuelo estaba en alguna parte de ese muro, aunque Marcus nunca se había molestado en buscarlo. El pasado era el pasado y el futuro era brillante. Otro día perfecto en el paraíso, se dijo a sí mismo, sonriendo mientras observaba a los niños jugar en el parque cercano. Sus risas resonaban en los edificios, y ninguno de ellos sabía cómo era un arma fuera de un libro de historia. Muy por encima de la superficie del planeta, la almirante Lisa Grant flotaba en la cubierta de observación de la estación Luna, observando cómo las naves de carga se movían lentamente entre la Tierra y la Luna. Su uniforme estaba impecable y limpio, más por apariencia que por función. La Fuerza de Defensa Terrana no había visto acción real en más de 2 siglos. Y la mayoría de los días, Lisa se sentía más como una controladora de tráfico que como una oficial militar. «Almirante, tenemos los informes de la mañana», dijo el teniente Danny Wright, flotando a su lado con una tableta de datos en la mano. Danny tenía 25 años y se había unido a la Fuerza de Defensa porque le gustaba la idea de viajar a otros mundos. Como la mayoría de su generación, nunca había visto la violencia fuera de las películas antiguas. Lisa tomó la tableta y revisó los números. 3 naves mercantes habían llegado del Imperio Separiano, trayendo suministros de arte y alimentos exóticos. 2 naves de exploración habían regresado de misiones de mapeo en los sistemas exteriores. Una nave científica había descubierto un nuevo tipo de cristal que podría ser útil para el almacenamiento de energía. Todo era muy rutinario y muy pacífico. ¿Alguna noticia de los territorios Crovar?, preguntó Lisa, aunque ya sabía la respuesta. Nada nuevo, respondió Danny. Se mantienen aislados. Como siempre. El Dr. Brooks dice que probablemente solo están enfocados en su propia expansión hacia los sectores vacíos. Lisa asintió. Los Crovar eran un misterio para la mayoría de los humanos. Habían hecho contacto hace 50 años, intercambiaron algunos mensajes y luego guardaron silencio. A diferencia de los amigables separianos, a quienes les encantaba compartir cultura y conocimiento, los Crovar no parecían tener interés en hacer amigos. Pero eso a Lisa le parecía bien. La galaxia era lo suficientemente grande para todos. Abajo en la Tierra, en su laboratorio de la Universidad de Terra, el Dr. Alan Brooks estudiaba los últimos datos de las regiones fronterizas con los Crovar. Su oficina estaba llena de artefactos alienígenas y muestras biológicas, el trabajo de 30 años tratando de entender a las especies que compartían su galaxia. Los separianos habían sido fáciles de descifrar. Eran curiosos, artísticos y pacíficos, muy parecidos a cómo se habían vuelto los humanos. Los Crovar eran diferentes. Siguen expandiéndose, le dijo Alan a su asistente, la doctora Ellen Park, mientras ella entraba a su oficina con 2 tazas de café. Cada mes reclaman otro sistema vacío. Son eficientes, eso hay que concedérselo. Ellen dejó el café y miró el mapa estelar en la pared de Alan. Puntos rojos marcaban el territorio Crovar, y definitivamente había crecido desde la última actualización. Quizás solo necesitan más espacio. Algunas especies son más territoriales que otras. Quizás, dijo Alan, pero algo le molestaba sobre el patrón. Los Crovar no solo se estaban expandiendo al azar. Se movían en una dirección muy específica, creando un amplio arco alrededor del espacio humano. Podría ser una coincidencia, pero Alan había pasado demasiados años estudiando el comportamiento alienígena para creer en coincidencias. Abrió otro archivo en su computadora, uno que contenía todo lo que la humanidad sabía sobre la sociedad Crovar. No era mucho. Eran reptilianos, de unos 2 metros de altura, con escamas gruesas y garras poderosas. Tenían tecnología avanzada, especialmente en armas y equipo militar. Se organizaban en torno a algo llamado la hegemonía, que parecía ser un gobierno militar. Más allá de eso, eran un misterio. ¿Nunca te has preguntado por qué no quieren hablar con nosotros?, preguntó Ellen, sorbiendo su café y estudiando los datos. Todos los días, respondió Alan.
Los separianos no podían esperar para compartir todo sobre su cultura. Nos invitaron a sus mundos, nos enseñaron su idioma, incluso nos ayudaron a construir mejores naves. Pero los Crovar nos envían un mensaje cada pocos años, y siempre es el mismo. Reconocemos su existencia. Eso es todo. Mientras tanto, en los confines del espacio Crovar, el señor de la guerra total estaba en el centro de mando de su nave insignia, estudiando pantallas holográficas que mostraban el estado actual de la galaxia. Sus escamas eran de un verde oscuro por la edad y las cicatrices cubrían sus brazos de batallas libradas en su juventud. A diferencia de las criaturas blandas que gobernaban otros mundos, Totar se había ganado su posición a través del combate y la astucia. Los sectores humanos permanecen sin cambios, informó su oficial de inteligencia, la subcomandante Vexa. La fuerza de su flota en realidad ha disminuido en la última década. El mes pasado convirtieron otras 3 naves de guerra en naves de investigación. Los ojos de Totar se entrecerraron mientras estudiaba los territorios humanos. Durante 50 años, los había observado cuidadosamente, aprendiendo sus debilidades y planeando el día en que la hegemonía se expandiría a su espacio. Lo que había visto lo asombraba. Los humanos habían desmantelado voluntariamente su ejército, convertido sus fábricas de armas en estudios de arte y enseñado a sus hijos que la violencia era mala. Han olvidado lo que una vez fueron, dijo Totar, con una voz que era un gruñido bajo. Los informes de su historia antigua hablan de una especie guerrera que conquistó todo su planeta a través de guerras interminables. Pero míralos ahora. Construyen jardines donde una vez construyeron fortalezas. Vexa asintió. Nuestros analistas creen que han perdido la capacidad de luchar eficazmente. Su generación actual nunca ha experimentado un combate real. Se rendirían rápidamente una vez que se dieran cuenta de que la resistencia es inútil. Totar se apartó de la pantalla y caminó hacia el ventanal que daba al espacio. En algún lugar en la distancia, más allá del alcance de sus sensores, los humanos vivían sus vidas pacíficas, sin saber que su tiempo se estaba acabando. Se habían vuelto débiles, y la debilidad era algo que los Crovar no podían tolerar. Continúen monitoreando sus actividades, ordenó, y comiencen los preparativos finales para la invasión. El Consejo ha aprobado nuestra expansión al espacio humano, y tengo la intención de que sea rápida y decisiva. Mientras Vexa se iba a cumplir sus órdenes, Totar permaneció en el ventanal. Casi sentía pena por los humanos. Habían elegido la paz sobre la fuerza, y esa elección les costaría todo. Pero así era el camino de la galaxia. Los fuertes sobrevivían y los débiles eran consumidos. De vuelta en la Tierra, el presidente Cole terminaba su día con un paseo por los mismos jardines donde lo había comenzado. El aire de la tarde era fresco y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas. El mañana traería nuevos desafíos, pero serían pequeños. Disputas comerciales, asignación de recursos, tal vez un debate sobre la expansión de los parques. Los verdaderos problemas de la existencia se habían resuelto hacía mucho tiempo. Se detuvo de nuevo en el muro conmemorativo, leyendo algunos de los nombres tallados en la piedra. Esos hombres y mujeres habían muerto para que las generaciones futuras pudieran vivir en paz. Su sacrificio no había sido en vano. La humanidad había aprendido a dejar de lado su naturaleza violenta y abrazar algo mejor. Mientras caminaba hacia su residencia, Marcus Cole no tenía idea de que, al otro lado de la galaxia, una flota de guerra se preparaba para probar si la humanidad realmente había cambiado, o si simplemente habían estado esperando el momento adecuado para recordar lo que solían ser. La primera señal de problemas llegó a las 3:47, hora de la nave, a bordo de la nave de exploración Horizon's Edge. El capitán Hake Morrison dormía plácidamente en sus aposentos cuando el sistema de alarma de la nave lo despertó de un sobresalto. Las luces rojas intermitentes en su camarote le indicaron que no era un simulacro. Hake se puso el uniforme y corrió al puente, donde su tripulación ya estaba reunida alrededor de las pantallas de los sensores. Lo que vio allí le heló la sangre. La pantalla mostraba 12 puntos brillantes que habían sido colonias humanas apenas unas horas antes. Ahora estaban oscuras, silenciosas y frías. ¿Qué pasó con la colonia en Nuevo Edén?, preguntó Hake a su oficial de sensores, la teniente Amy Foster. Su voz era firme, pero sus manos temblaban mientras agarraba el respaldo de la silla de ella. Perdimos contacto hace 6 horas, Amy, respondió ella, con el rostro pálido. Lo mismo con Fin del Río, Estrella de la Mañana y todos los asentamientos exteriores. El último mensaje que recibimos fue de Nuevo Edén. Dijeron que naves desconocidas se estaban acercando, y luego nada.
Jake miró la pantalla, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. 12 colonias, hogar de más de 3 millones de personas, habían quedado en silencio en una sola noche. Tenía que haber una explicación. Tal vez llamaradas solares habían inutilizado sus comunicaciones. Tal vez un virus informático había infectado sus sistemas. Pero en el fondo de su corazón, Jake sabía que la verdad era mucho peor. «Capitán», gritó el oficial de comunicaciones Ben Parker desde el otro lado del puente. «Estoy captando una señal de socorro de la estación minera en Kepler 7. Es muy débil, pero creo que están bajo ataque». Jake se acercó a la estación de Ben y escuchó la transmisión crepitante. A través de la estática, pudo oír gritos, disparos de armas y una voz gritando sobre criaturas reptilianas con garras y colmillos. Luego la señal se cortó, dejando solo silencio. «Pongan rumbo a Kepler 7», ordenó Jake. «Velocidad máxima». La Horizon se echara una nave de exploración, no una nave de guerra. Sus armas consistían en 2 pequeños cañones láser diseñados para despejar escombros espaciales, y su tripulación de 35 personas había sido entrenada para misiones científicas, no para el combate. Pero Jake sabía que tenían que intentar ayudar a quien quiera que aún estuviera vivo. Mientras viajaban hacia la estación minera, Jake envió mensajes de emergencia a la Tierra y a la estación Luna. La noticia que llevaba conmocionaría hasta los cimientos a la Pacífica Federación. Por primera vez en 3 siglos, la humanidad estaba bajo ataque. En la estación Luna, la almirante Lisa Grant recibió el mensaje de Jake mientras tomaba su café matutino. Lo leyó 3 veces antes de que las palabras calaran. 12 colonias destruidas, millones de personas muertas o desaparecidas. Atacantes alienígenas desconocidos. Parecía imposible, pero los datos de los sensores no mentían. Lisa activó los protocolos de emergencia de la estación y envió alertas a todas las naves de la Fuerza de Defensa Terrana. La respuesta fue patética. Después de décadas de paz, el ejército de la humanidad consistía en menos de 200 naves listas para el combate, la mayoría de ellas viejas y mal mantenidas. Muchas de sus armas no habían sido disparadas en años, excepto en ejercicios de entrenamiento. «Comuníqueme con el presidente Cole», ordenó Lisa a su oficial de comunicaciones. «Prioridad 1». Mientras esperaba la conexión, Lisa estudió la lista de la flota en la pantalla de su computadora. Los números eran aterradores. Si realmente se enfrentaban a una invasión importante, la humanidad estaba en serios problemas. La Fuerza de Defensa había sido diseñada para lidiar con piratas y contrabandistas. En la Tierra, el presidente Marcus Cole estaba en medio de una reunión de gabinete sobre la expansión de un parque cuando su ayudante irrumpió por la puerta. El rostro del joven estaba blanco de miedo, y sus manos temblaban mientras le entregaba a Cole una tableta de datos. «Señor, necesita ver esto de inmediato», dijo el ayudante. Cole leyó el informe y sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. La Pacífica Federación que tanto se había esforzado por construir estaba siendo atacada por criaturas que parecían salidas del violento pasado de la humanidad. Miró a su alrededor a sus asesores, todos ellos civiles que nunca se habían enfrentado a una crisis real. «Cancelen todos los demás asuntos», dijo Cole, con la voz apenas por encima de un susurro. «Convoquen una sesión de emergencia del Consejo Terrano. Necesitamos decidir cómo responder». La sesión de emergencia duró 18 horas. Políticos que habían pasado sus carreras debatiendo arreglos de parterres y financiación de arte ahora tenían que tomar decisiones sobre la guerra y la muerte. Muchos de ellos todavía creían que podían negociar con los atacantes. Otros querían rendirse de inmediato para evitar más derramamiento de sangre. Cole escuchaba sus argumentos con creciente desesperación. Esta gente no tenía idea de a qué se enfrentaban. Habían sido criados en un mundo donde la violencia era algo que sucedía en los libros de historia, no en la vida real. No estaban equipados para guiar a la humanidad a través de su hora más oscura. Mientras tanto, el capitán Jake Morrison y su tripulación habían llegado a la estación minera de Kepler 7. Lo que encontraron allí los perseguiría por el resto de sus vidas. La estación era un amasijo retorcido de metal y fuego. Cuerpos flotaban en el vacío del espacio, y los pocos supervivientes que encontraron apenas estaban vivos. La doctora Nancy Guite, la oficial médica de la nave, trabajaba frenéticamente para salvar a los mineros heridos. Mientras trataba sus heridas, escuchaba sus historias. Hablaban de criaturas que medían 2 metros de altura con escamas como armaduras y garras que podían desgarrar el metal. Los atacantes no habían mostrado piedad, matando a todos los que encontraban.
Llegaron sin previo aviso. Jadeó uno de los mineros mientras Nancy vendaba sus heridas. Sus naves aparecieron de la nada. Intentamos rendirnos, pero simplemente siguieron disparando. Nos querían a todos muertos. Jake estudió los restos de la estación minera a través de las cámaras de la nave. El ataque había sido minucioso y profesional. Quienquiera que hubiera hecho esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto no era violencia aleatoria. Esto era guerra. Mientras la Horizon se preparaba para abandonar el sistema, el oficial de sensores de Jake detectó algo que le heló la sangre. 3 naves grandes se acercaban desde el borde exterior del sistema. Su diseño no se parecía a nada en la base de datos humana, y sus armas ya se estaban cargando. Todos a sus puestos de combate, anunció Jake por el intercomunicador de la nave. Las palabras se sentían extrañas en su boca. Ningún capitán humano había dado esa orden en más de 2 siglos. La tripulación del puente corrió a sus posiciones, pero Jake podía ver el miedo en sus ojos. Se habían entrenado para este momento, pero ninguno de ellos había esperado que llegara. Las pequeñas armas de la nave de exploración serían inútiles contra las enormes naves alienígenas que se cernían sobre ellos. Transmisión entrante, informó Ben Parker, con la voz temblorosa. La pantalla principal cobró vida, mostrando una criatura que parecía sacada de las peores pesadillas de la humanidad. El rostro lleno de cicatrices del señor de la guerra Totar llenó la pantalla, sus ojos amarillos ardiendo de odio. «Humanos», dijo Totar, su voz como piedras moliéndose. «Se han vuelto blandos y débiles. Su tiempo en esta galaxia ha terminado. Ríndanse ahora y su muerte será rápida». Jake miró a su tripulación, todos ellos mirando la pantalla con horror. Estas personas habían sido criadas para creer que todos los problemas podían resolverse con palabras y compromiso. Nunca habían imaginado que algo así pudiera existir. «Aquí el capitán Jake Morrison de la Federación Terrana», respondió Jake, sorprendido por la firmeza de su propia voz. «No sabemos quiénes son y qué quieren, pero no nos rendiremos a asesinos». La risa de Totar fue como el sonido de cristales rompiéndose. «¿Asesinos? Somos guerreros, humano. Tomamos lo que queremos, y queremos sus mundos. Su pacífica federación termina hoy». La transmisión se cortó y las naves alienígenas abrieron fuego. Jake observó con horror cómo los rayos de energía rasgaban el espacio hacia su nave. La Horizon se sacudió bajo el impacto, y las alarmas sonaron por toda la nave. «¡Devuelvan el fuego!», ordenó Jake, sabiendo que era inútil. Los pequeños láseres de la nave dispararon contra las naves alienígenas, pero bien podrían haber estado lanzando piedras. Las naves enemigas eran masivas, fuertemente blindadas y equipadas con armas que podían destruir ciudades. La Horizon se estaba muriendo, y todos a bordo lo sabían. «Capitán», gritó Amy Foster, «estoy detectando más naves entrando desde todas las direcciones. Cientos de ellas». Jake miró la pantalla de los sensores con incredulidad. La flota de invasión era enorme, mucho más grande de lo que la humanidad podría esperar resistir. La Pacífica Federación estaba a punto de enfrentar su mayor prueba, y Jake no estaba seguro de que sobrevivirían. «Envíen un mensaje a la Tierra», ordenó mientras los sistemas de la nave comenzaban a fallar. «Díganles lo que hemos visto. Díganles que la humanidad está en guerra». Mientras la Horizon se desintegraba bajo el asalto alienígena, Jake Morrison no tenía idea de que su mensaje sería la chispa que despertaría algo que la humanidad había enterrado profundamente dentro de sí misma. La guerra había comenzado y nada volvería a ser igual. La noticia de la invasión Crovar se extendió por el espacio humano como un reguero de pólvora. En cuestión de horas, cada persona desde la Tierra hasta las colonias exteriores supo que su mundo pacífico estaba bajo ataque. La reacción no fue la que nadie esperaba. En el sótano del museo nunca había creído posible. Estaba leyendo antiguos manuales de guerra, libros que habían estado guardados bajo llave durante siglos porque contenían conocimientos demasiado peligrosos para una sociedad pacífica. Le temblaban las manos mientras abría archivos marcados con advertencias sobre su contenido violento. «Escucha esto», le dijo a su asistente, Robert King, mientras leía un manual de tácticas escrito en 2045. Al enfrentar a un enemigo numéricamente superior, usa su tamaño en su contra. Golpea rápido, golpea fuerte y desaparece antes de que puedan responder. Haz que teman moverse solos. Robert levantó la vista de su propia pila de libros, con los ojos muy abiertos por la fascinación. «Esto es increíble. Nuestros antepasados realmente sabían cómo luchar. Mira esta sección sobre guerra psicológica.
Realmente usaban el miedo como arma. Carola sintiendo que algo extraño sucedía dentro de su mente. Las palabras en la página parecían tener un sentido perfecto, como si siempre hubiera sabido estas cosas, pero simplemente las hubiera olvidado. Era como recordar un sueño, excepto que el sueño era sobre matar y ganar, y no rendirse nunca. En toda la galaxia, escenas similares se desarrollaban en cada mundo humano. Personas que nunca habían hecho daño a nadie en sus vidas de repente pensaban en la violencia de maneras que los habrían horrorizado solo unos días antes. El cambio fue sutil al principio, pero se estaba fortaleciendo. En el mundo industrial de Nuevo Texas, el gerente de la fábrica, Pete Johnson, recibió órdenes de convertir sus plantas de fabricación de muebles a la producción de armas. Esperaba que sus trabajadores se resistieran, que se quejaran de las implicaciones morales de fabricar instrumentos de muerte. En cambio, se lanzaron al trabajo con un entusiasmo que sorprendió a todos. «Necesitamos más metal», dijo su supervisora de planta, Kate Adams, mientras observaba a los trabajadores ensamblar componentes de rifle con una precisión mortal. «Y lo necesitamos rápido. Los muchachos en el frente cuentan con nosotros». Pete notó que los patrones de habla de Kate habían cambiado. Usaba términos militares y hablaba de eficiencia de maneras que parecían surgir de la nada. Cuando se miró en el espejo, vio el mismo cambio en sí mismo. Su postura era más erguida, sus ojos más duros y su mente estaba enfocada en cosas que no tenían nada que ver con la paz. La transformación fue más evidente en el ejército. La almirante Lisa Grant había pasado toda su carrera gestionando el tráfico y presentando informes. Ahora se encontraba pensando en movimientos de flota y tácticas de batalla con una claridad que la asombraba. Estaba en el centro de mando de la Estación Luna, rodeada de oficiales que parecían haberse convertido en personas diferentes de la noche a la mañana. «Necesitamos golpearlos donde no lo esperan», dijo, señalando un mapa estelar que mostraba las posiciones de los Crovar. «Creen que somos débiles, así que usaremos eso en su contra. Haremos que paguen por cada sistema que tomen». El teniente Danny Wright, que se había unido a la Fuerza de Defensa para ver el universo, ahora hablaba como un guerrero veterano. «Las naves de carga pueden convertirse en naves de ataque. Quitamos las áreas de almacenamiento y las llenamos de explosivos. Ataques suicidas contra sus naves grandes». Las palabras salieron de la boca de Danny antes de que se diera cuenta de lo que estaba diciendo. La idea de los ataques suicidas lo habría asqueado hace una semana. Ahora parecía la cosa más natural del mundo. Cambios similares estaban ocurriendo en toda la flota. La capitana Sue Martínez, que había comandado una pacífica nave de investigación, se encontró modificando el equipo de laboratorio de su nave para convertirlo en armas. Su tripulación trabajaba con las manos, pero sus mentes estaban en otro lugar, recordando cosas que nunca habían aprendido. «El láser de minería puede ser reconfigurado», dijo su ingeniero, Tony Rodríguez. «Aumentamos la potencia de salida y enfocamos el haz. No penetrará su blindaje, pero cegará sus sensores el tiempo suficiente para que nos acerquemos». Sue asintió, comprendiendo las implicaciones de inmediato. «Y una vez que estemos cerca, los embestimos a toda velocidad, directamente en sus secciones de motores». La conversación continuó, pero Sue sentía que estaba viendo a otra persona hablar con su voz. La mujer que había pasado años estudiando la vida vegetal alienígena se había ido, reemplazada por alguien que pensaba matar con la misma precisión analítica que una vez había usado para catalogar flores. En la Tierra, el presidente Marcus Cole observaba la transformación con creciente alarma. Los ciudadanos pacíficos que había gobernado durante 8 años se estaban convirtiendo en algo que no reconocía. Todavía parecían humanos, but something fundamental has shifted inside them. The productive reports are encouraging, said his military advisor, General Frank Davis, who had come out of retirement to help with the crisis. We were producing more weapons in 1 week than we made in the previous 10 years. The people are working around the clock. Cole studied the numbers on his screen. The statistics were impressive, but they frightened him. General, these people have never seen war. How do they know what to build? How do they know what works? Davis was quiet for a moment and spoke in a voice that seemed older than his years. Maybe they don't know, Mr. President. Maybe we'll know, and we use forgot for a while. The general's words sent a chill down Cole's spine. He had seen the change in Davis. Though, the man who had spent his retirement gardening and playing with his grandchildren now thought about strategy and captured his like he had been born for it. Mientras tanto,
En las profundidades del espacio, las primeras naves humanas convertidas se enfrentaban a las fuerzas Crovar. Los resultados no fueron los que nadie esperaba. Los Crovar, acostumbrados a luchar contra enemigos civilizados que seguían reglas y trataban a los prisioneros con respeto, se encontraron frente a algo completamente diferente. La capitana Sue Martínez y su tripulación estrellaron su nave contra un destructor Crovar, pero no sin antes transmitir un mensaje que fue captado por otras naves. «Recuérdennos», dijo mientras su nave se desintegraba. «Recuerden lo que hicimos aquí. Hagan que paguen». El mensaje se extendió por la flota humana como la electricidad. Naves que habían estado retirándose de repente se dieron la vuelta y atacaron con una furia que conmocionó a los Crovar. Los capitanes humanos comenzaron a usar tácticas que otras especies habían abandonado por ser demasiado brutales, demasiado definitivas. El señor de la guerra total estudiaba los informes de batalla con creciente confusión. Su inteligencia se había equivocado sobre los humanos. No eran las criaturas blandas y pacíficas que había esperado. Estaban luchando como algo de las viejas historias, las leyendas de especies que habían conquistado galaxias enteras antes de desaparecer en la historia. «No están luchando como una especie civilizada», informó la subcomandante Vexa, su voz temblando de confusión. «Están atacando nuestras líneas de suministro, nuestras naves civiles, incluso a nuestros heridos. No tienen honor». Los ojos de Totar se entrecerraron mientras veía grabaciones de los ataques humanos. Las criaturas en la pantalla se movían con una precisión que hablaba de instinto más que de entrenamiento. No estaban aprendiendo a luchar. Estaban recordando. «Envía un mensaje a la hegemonía», ordenó. «Diles que podemos haber cometido un error. Estos humanos no son lo que parecen». De vuelta en la Tierra, el doctor Alan Brooks trabajaba frenéticamente para entender lo que le estaba sucediendo a su especie. La transformación se estaba acelerando, y comenzaba a sospechar que no era un comportamiento aprendido, sino algo mucho más profundo. «Mira esto», le dijo a su asistente, la doctora Ellen Park, mientras le mostraba escáneres cerebrales de voluntarios humanos. Las áreas del cerebro asociadas con la agresión y el pensamiento táctico muestran una mayor actividad. Es como si estuvieran despertando después de un largo sueño. Ellen estudió los escáneres con fascinación y horror. No es solo el cerebro. Mira los niveles hormonales. Adrenalina, testosterona, cortisol. Estas personas están en un estado constante de preparación para el combate. Alan asintió sombríamente. «No olvidamos cómo luchar, Ellen. Simplemente elegimos no hacerlo por un tiempo. Pero ahora que estamos amenazados, la vieja programación se está reactivando». A medida que pasaban las semanas, la transformación de la humanidad se aceleró. La Pacífica Federación se estaba disolviendo, reemplazada por algo más duro y enfocado. El cambio no estaba solo en su ejército o su gobierno. Estaba en sus propias almas. Niños que habían sido criados para resolver problemas con palabras ahora construían armas en los talleres de sus escuelas. Maestros que habían predicado la no violencia ahora daban lecciones de estrategia y táctica. Artistas que habían creado belleza ahora diseñaban instrumentos de guerra. La galaxia observaba en silencio atónito cómo la humanidad se despojaba de su máscara pacífica y revelaba al depredador que siempre había acechado debajo. Los Crovar habían querido luchar contra los humanos, pero estaban empezando a darse cuenta de que habían despertado algo mucho más peligroso de lo que jamás habían imaginado. La guerra ya no era sobre territorio o recursos. Se había convertido en una prueba de lo que la humanidad realmente era, y la respuesta se estaba volviendo aterradoramente clara. 6 meses después del primer ataque Crovar, la galaxia ya no reconocía a la especie llamada humanidad. La Pacífica Federación Terrana había muerto en los fuegos de la guerra, reemplazada por algo que ponía nerviosos incluso a sus aliados más antiguos. El Consejo de Guerra Terrano ahora gobernaba el espacio humano con puño de hierro, y a su cabeza se sentaba el general Frank Davis, un hombre que había salido de su retiro para convertirse en algo que la galaxia no había visto en 1000 años. Davis estaba en la sala de guerra, en las profundidades de la superficie de la Tierra, rodeado de pantallas holográficas que mostraban el estado actual del conflicto. Los ojos del anciano eran fríos como el invierno mientras estudiaba los informes que llegaban de todos los frentes. A su alrededor, su personal trabajaba con la intensidad concentrada de personas que habían encontrado su verdadero propósito. «Los Crovar se están retirando del sector Centauri», informó la coronel Mary Stevens, con voz nítida y profesional. Hace 6 meses había sido curadora de un museo. Ahora era una de las mentes tácticas más temidas del espacio humano.
Sus pérdidas han sido demasiado grandes para mantener el avance. Davis asintió, pero su expresión permaneció sombría. Bien, ¿qué hay de los informes de producción industrial? La producción está superando todas las proyecciones, respondió el mayor Paul Brooks, sobrino del doctor Alan Brooks, que había abandonado su carrera como maestro para unirse al esfuerzo de guerra. Las fábricas en Nuevo Texas están produciendo armas a ritmos que habrían sido imposibles bajo el antiguo sistema. Los trabajadores ofrecen como voluntarios para turnos de 18 horas. La transformación de la sociedad humana había sido completa y aterradora. La democracia pacífica que había existido durante siglos había desaparecido, reemplazada por un estado militar que existía solo para hacer la guerra. Personas que una vez habían debatido la ética de comer carne ahora trabajaban día y noche para construir dispositivos diseñados para matar con la mayor eficiencia posible. En los mundos industriales, el cambio era más evidente. El gerente de fábrica Pete Johnson se había convertido en algo irreconocible para su antiguo yo. Estaba en el piso de su planta de armas, observando a los trabajadores ensamblar municiones con una precisión que rayaba en lo sobrenatural. «Necesitamos más producción», le dijo a su supervisora de planta, Kate Adams. «Los muchachos en el frente están consumiendo suministros más rápido de lo que podemos fabricarlos». Kate asintió, con el rostro endurecido por la determinación. «Hablaré con los trabajadores. Encontrarán una manera de aumentar la producción. Siempre lo hacen». Pete observó cómo Kate caminaba entre los trabajadores, hablando en voz baja con cada equipo. Estas personas habían sido fabricantes de muebles y artistas. Ahora trabajaban con un enfoque mortal, sus manos moviéndose con eficiencia practicada mientras ensamblaban armas que matarían a soldados. La transformación no se limitaba a la Tierra. En todo el espacio humano, cambios similares estaban teniendo lugar. En el mundo colonial de Nueva Boston, la ex profesora universitaria Dra. Linda Carter enseñaba a los niños a identificar los puntos débiles en la armadura Crowbar. Sus estudiantes, de entre 8 y 16 años, escuchaban con la misma atención que una vez habían prestado a las lecciones de matemáticas. «Recuerden», dijo, señalando un diagrama de un guerrero Crowbar. «Sus escamas son más gruesas en el pecho y la espalda, pero aquí, en las articulaciones, la protección es mínima. Un disparo bien colocado los incapacitará por completo». Uno de sus estudiantes, un niño de 12 años llamado Tim Foster, levantó la mano. «Doctora Carter, ¿y si no tenemos un buen tiro a las articulaciones?» Linda sonrió, pero no era la expresión gentil que una vez había mostrado a sus estudiantes. «Entonces apuntas a los ojos, Tim. Siempre apunta a los ojos». Los niños asintieron seriamente, tomando notas como si les estuviera enseñando sobre historia antigua en lugar de las formas más eficientes de matar. El cambio en ellos era tan completo como en los adultos. Habían dejado de ser niños inocentes y se habían convertido en algo más duro y enfocado. En el espacio, la guerra había adquirido un carácter que horrorizaba a otras especies. Los comandantes de la flota humana utilizaban tácticas que las razas civilizadas habían abandonado milenios atrás. Atacaban naves civiles, destruían depósitos de suministros y no mostraban piedad a los prisioneros. Las reglas de la guerra que habían gobernado los conflictos galácticos durante siglos no significaban nada para la humanidad. La almirante Lisa Grant comandaba la flota humana desde su nave insignia, el acorazado recién construido Retribución. La nave no se parecía a nada que la humanidad hubiera construido antes. Diseñada no para la exploración o el comercio, sino para un solo propósito: matar. Sus armas podían reducir un planeta a cenizas, y su blindaje podía resistir ataques que destruirían naves menores. «Apunten a su convoy de suministros», ordenó Lisa a su oficial de armas, el comandante Jack Riley. «Todas las naves, fuego a discreción. No quiero que quede nada». La flota humana abrió fuego contra un grupo de naves de carga Crowbar. Llevaban suministros médicos a soldados heridos. El ataque fue rápido y despiadado, sin dejar supervivientes. Para los humanos, era simplemente otra victoria táctica. Para la galaxia que observaba, era la prueba de que la humanidad se había convertido en algo monstruoso. Los Crowbar estaban aprendiendo a temer a sus enemigos de maneras que nunca habían imaginado posibles. El señor de la guerra total había gobernado a través de la fuerza y la intimidación durante décadas. Pero ahora se encontraba enfrentando a criaturas que parecían no tener concepto del miedo o la piedad. Atacaron una nave hospital, informó la subcomandante Vexa, su voz temblando de incredulidad. Una nave médica claramente marcada que transportaba soldados heridos.
La destruyeron sin previo aviso. Totar miró el informe, su mente luchando por comprender lo que estaba leyendo. En todos sus años de guerra, nunca se había encontrado con un enemigo que atacara deliberadamente a los heridos. Violaba todos los principios del combate honorable. ¿Cuántas de nuestras naves perdimos en el sistema Riel?, preguntó. 17 destructores y un crucero de batalla, respondió Vexa. Los humanos usaron una nueva táctica. Cargaron naves de carga con explosivos y las estrellaron contra nuestras formaciones. Las tripulaciones cantaban mientras morían. El canto era la parte que más perturbaba a Totar. Los humanos que pilotaban esas naves suicidas habían transmitido sus voces por todas las frecuencias, llenando el espacio con canciones sobre la muerte y la victoria. Habían muerto riendo, como si el acto de matar y ser asesinado les produjera alegría. En la Tierra, el presidente Cole se había convertido en una figura más simbólica que real. El general Davis tomaba las decisiones importantes ahora, y Cole se encontraba firmando órdenes para acciones que habrían sido impensables solo meses antes. El líder gentil que una vez se preocupó por la financiación de parques ahora autorizaba la construcción de armas que podrían esterilizar mundos enteros. Las plataformas de bombardeo orbital están listas, informó Davis durante su reunión diaria. Cada una lleva suficiente potencia de fuego para eliminar toda la vida en un planeta del tamaño de la Tierra. Cole firmó la autorización sin leerla. Había aprendido a no hacer demasiadas preguntas sobre los métodos de los militares. La transformación que se había apoderado de su gente lo había dejado atrás, convirtiéndolo en una reliquia de un tiempo más amable. General, dijo Cole en voz baja, ¿alguna vez piensa en lo que nos estamos convirtiendo? Davis lo miró con ojos que habían visto demasiada muerte como para contener simpatía. Nos estamos convirtiendo en lo que necesitamos ser, señor presidente, en lo que siempre fuimos. La guerra ya no era solo un conflicto entre dos especies. Se había convertido en una revelación de la verdadera naturaleza de la humanidad, y esa revelación aterrorizaba a todos los que la presenciaban. La fachada pacífica había sido completamente arrancada, revelando depredadores que simplemente habían estado durmiendo. El doctor Alan Brooks, trabajando en su laboratorio, había documentado los cambios con precisión científica. Los escáneres cerebrales mostraban una reconfiguración completa de las vías neuronales. Los niveles hormonales indicaban un estado permanente de preparación para el combate. Los perfiles psicológicos revelaban mentes que se habían adaptado a la violencia con una eficiencia aterradora. No somos la misma especie que éramos hace un año, le dijo a su asistente, la doctora Ellen Park. Nos hemos convertido en algo completamente diferente. Ellen estudió los últimos datos con fascinación y horror. La pregunta es, ¿podemos volver a cambiar cuando esto termine? Alan guardó silencio por un largo momento, luego negó con la cabeza. No creo que queramos. Esto es lo que realmente somos, Ellen. Todo lo demás era solo fingir. La galaxia observaba en silencio atónito mientras la humanidad continuaba su transformación. Los separianos, una vez los aliados más cercanos de la humanidad, habían comenzado a alejar sus flotas del espacio humano. Otras especies hablaban en susurros sobre las criaturas que una vez fueron conocidas por su arte y filosofía. La guerra estaba lejos de terminar, pero la marea claramente había cambiado. Los Crovar, que habían comenzado el conflicto confiados en su superioridad militar, ahora se encontraban luchando por la supervivencia contra un enemigo que parecía volverse más fuerte y más vicioso con cada día que pasaba. En las profundidades del espacio, las naves humanas merodeaban como cazadores, buscando nuevos objetivos y nuevas formas de infligir dolor a sus enemigos. Habían recordado lo que eran, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. 2 años después del primer ataque Crovar, la guerra llegó a su fin de una manera que conmocionó a toda la galaxia. La batalla final tuvo lugar sobre el mundo natal Crovar de Folkvar, donde una masiva flota humana se enfrentó a los últimos defensores de un imperio moribundo. La almirante Lisa Grant estaba en el puente de su nave insignia, Retribución, observando cómo sus armas se cargaban para el golpe final. Todas las naves informan estar listas, dijo el comandante Jack Riley, su voz calmada a pesar de la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. Las plataformas de defensa orbital han sido destruidas. El planeta está indefenso. Lisa miró el mundo azul y verde que giraba lentamente debajo de ellos. Miles de millones de civiles Crovar vivían en ese planeta, incluyendo niños que nunca habían visto la guerra. Hace 2 años, la idea de matar inocentes la habría horrorizado. Ahora no sentía nada más que una fría determinación. Comiencen el bombardeo,
ordenó. Potencia máxima. No dejen nada vivo. La flota humana abrió fuego, enviando torrentes de energía hacia la superficie del planeta. Ciudades que habían permanecido en pie durante miles de años desaparecieron en destellos de luz. Los bosques ardieron. Los océanos hirvieron y la misma atmósfera comenzó a arder. En cuestión de horas, el mundo natal de los Crovar era una roca muerta flotando en el espacio. El señor de la guerra total murió con su gente, pero no sin antes enviar un último mensaje a la galaxia. Su transmisión fue captada por naves de docenas de especies diferentes, todas observando con horror cómo la humanidad demostraba en lo que se había convertido. Pensamos que habían olvidado cómo luchar, dijo Totar, su voz débil mientras su nave ardía a su alrededor. Estábamos equivocados. Nunca lo olvidaron. Simplemente eligieron dormir. Ahora están despiertos, y la galaxia arderá. La transmisión terminó cuando la nave de Totar explotó, llevándose consigo al último líder Crovar. La guerra había terminado, pero la criatura que había despertado apenas comenzaba a estirar sus garras. En la Tierra, el hombre que una vez había sido el presidente Marcus Cole observaba las celebraciones de la victoria con creciente temor. Las ciudades estaban llenas de gente cantando canciones de conquista y muerte. Los niños jugaban a juegos donde pretendían quemar mundos alienígenas. Los artistas creaban esculturas que celebraban el dominio humano sobre otras especies. El general Frank Davis, que ahora se hacía llamar Emperador Davis, se dirigió a la galaxia desde las ruinas de la capital Crovar. Su imagen fue transmitida a cada mundo habitado, llevando un mensaje que remodelaría la civilización galáctica. Durante demasiado tiempo, la humanidad ha sido vista como débil, dijo Davis, su voz llevando la autoridad de poder absoluto. Otras especies han mirado nuestra naturaleza pacífica y han pensado que podían aprovecharse de nosotros. Los Crovar aprendieron el precio de ese error. Su imperio es ceniza. Su gente está muerta. Y sus mundos nos pertenecen ahora. El emperador hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en toda la galaxia. Detrás de él, soldados humanos montaban guardia sobre pilas de cráneos Crovar, un símbolo que no necesitaba traducción. Que esto sea una lección para todos los que amenazarían a la humanidad, continuó Davis. No somos las criaturas amables que creían conocer. Somos los hijos de un mundo donde solo los fuertes sobrevivieron. Y hemos recordado lo que eso significa. Cualquier especie que levante una mano contra la Tierra o sus colonias sufrirá el mismo destino que los Crovar. La transmisión terminó, pero sus efectos se propagaron por el espacio conocido como ondas de choque de una explosión. El Imperio Separiano, los aliados más antiguos de la humanidad, inmediatamente comenzaron a alejar sus flotas de las fronteras humanas. Otras especies retiraron a sus embajadores y comenzaron a construir posiciones defensivas. El doctor Alan Brooks, ahora sirviendo como el científico jefe del imperio, trabajaba en su laboratorio rodeado de especímenes alienígenas recolectados de mundos conquistados. El investigador gentil que una vez estudió culturas con respeto y curiosidad había desaparecido, reemplazado por alguien que veía a otras especies como sujetos de experimentación. La estructura cerebral separiana es fascinante, le dijo a su asistente, la doctora Ellen Park, mientras examinaban el cadáver de un exdiplomático. Sus vías neuronales están optimizadas para la creatividad y la cooperación pacífica. No es de extrañar que sean tan débiles. Ellen asintió, tomando notas en su tableta de datos. Deberíamos recomendarlos para el próximo objetivo de expansión. Eventualmente, respondió Alan. Pero primero, necesitamos consolidar nuestro dominio sobre el antiguo espacio Crovar. Los mundos mineros proporcionarán recursos para la próxima fase de crecimiento. La transformación de la sociedad humana fue completa e irreversible. El Imperio Terrano ahora controlaba más de 200 sistemas estelares, con flotas de naves de guerra patrullando cada frontera. Los mundos industriales trabajaban día para una mayor expansión. En Nuevo Texas, el gerente de fábrica Pete Johnson supervisaba la construcción de una nueva clase de acorazado diseñado específicamente para el bombardeo planetario. Sus trabajadores se movían con la eficiencia de las máquinas, sus mentes enfocadas por completo en la tarea de construir instrumentos de destrucción. El emperador quiere 50 de estas naves listas en 6 meses, le dijo Pete a su supervisora, Kate Adams. ¿Podemos hacerlo? Kate miró los cronogramas de producción y asintió. Necesitaremos ampliar la fuerza laboral, pero sí, la gente entiende lo que está en juego. Saben que la fuerza es lo único que importa en esta galaxia.
Los trabajadores que reclutaron provenían de todos los ámbitos de la vida. Exmaestros, artistas y filósofos ahora soldaban placas de blindaje e instalaban sistemas de armas con la misma dedicación que una vez habían mostrado a la creación de belleza. El cambio no estaba solo en sus acciones, sino en sus propias almas. El almirante Morrison, anteriormente capitán Morrison, que había sobrevivido a las primeras batallas de la guerra, ahora comandaba una flota entera, encargada de expandir el territorio humano a regiones inexploradas. Sus naves se movían por el espacio como depredadores, buscando nuevos mundos para reclamar y nuevas especies para conquistar. Los sensores de largo alcance están detectando señales de civilización en el sector de Andrómeda, informó su oficial táctico, la comandante Sarah Hayes. La firma sugiere una civilización comercial pacífica con una capacidad militar mínima. Morrison sonrió, pero no era una expresión que contuviera calidez alguna. Excelente. Pongan rumbo a su mundo natal. Es hora de presentarles a sus nuevos amos. La flota cambió de dirección, moviéndose hacia otra especie desprevenida que pronto aprendería en que se había convertido la humanidad. El patrón era siempre el mismo: acercarse, exigir la rendición y destruir a cualquiera que se resistiera. La galaxia estaba aprendiendo a temer la visión de las naves humanas. En la capital de Nueva Ginebra, ahora rebautizada como Ciudad Victoria, los niños asistían a escuelas donde aprendían sobre conquista y dominio en lugar de arte y literatura. Sus maestros, expacifistas que una vez habían predicado la tolerancia, ahora llenaban las mentes jóvenes con lecciones sobre la superioridad humana. «Recuerden», dijo la maestra, la señora Linda Carter, a su clase de niños de 10 años, «somos la especie ápice en esta galaxia. Otras razas existen para servirnos o para ser destruidas. No hay término medio». Los niños asintieron seriamente, absorbiendo la lección con la misma atención que una vez habían prestado a historias sobre amistad y cooperación. Estaban siendo criados para ser la próxima generación de conquistadores, y abrazaban su destino sin cuestionarlo. De vuelta en la estación Luna, ahora el cuartel general de la flota imperial, los técnicos trabajaban en nuevos diseños de armas que superaban los límites de lo posible. La tecnología de exploración pacífica de la antigua Federación había sido retorcida en instrumentos de guerra que podían fracturar planetas o esterilizar sistemas estelares enteros. La doctora Carol Witte, la excuradora de museo que había desbloqueado el conocimiento militar de la humanidad, ahora servía como la diseñadora jefe de armas del Imperio. Su laboratorio estaba lleno de prototipos que habrían sido considerados crímenes contra la naturaleza solo 3 años atrás. El nuevo virus debería estar listo para pruebas de campo en un mes, informó al emperador Davis durante su reunión semanal. Está diseñado para atacar marcadores genéticos alienígenas específicos mientras deja intacto el ADN humano. Davis asintió con aprobación. Excelente. Despliégalo contra la próxima especie que se niegue a rendirse. Asegúrate de que otras civilizaciones entiendan lo que le sucede a quienes nos desafían. La oficina del emperador estaba decorada con artefactos tomados de mundos conquistados y las cabezas montadas de líderes alienígenas que se habían atrevido a resistir. Era un monumento a la transformación de la humanidad de exploradores pacíficos a conquistadores galácticos. Mientras Davis miraba las estrellas desde su ventana, sintió una satisfacción que iba más allá de la mera victoria. La humanidad había encontrado su verdadero propósito, su verdadera naturaleza. Los siglos de paz habían sido una aberración, una negación temporal de lo que realmente eran. La galaxia ahora pertenecía a la humanidad y tenían la intención de mantenerla así. Otras especies podían someterse y servir, o podían morir. No había otras opciones. En las profundidades del espacio, las flotas de exploración humanas avanzaban cada vez más hacia el exterior, buscando nuevos mundos que reclamar y nuevas civilizaciones que conquistar. Llevaban consigo el conocimiento de que eran los hijos de la Tierra, los herederos de un legado de violencia que había sido olvidado temporalmente, pero nunca realmente perdido. Los alienígenas habían pensado que los humanos habían olvidado cómo luchar. Se equivocaron sobre el olvido, pero tenían razón en una cosa. La guerra lo había cambiado todo. Había despertado algo que la galaxia nunca podría volver a dormir. La humanidad había recordado lo que era, y el universo nunca volvería a ser el mismo.